Pude ver cómo los rostros de todas cambiaban, una mezcla de confusión y terror. De repente, nadie estaba seguro de nada, y por primera vez, se dieron cuenta de que habían cruzado una línea que no podían deshacer. Julia dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron como platos al escuchar la palabra hermana. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión total, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hermana? No puede ser. Estás mintiendo, Ramiro, balbuceó, pero su voz temblaba, y por primera vez parecía no estar tan segura de sí misma. Ramiro la ignoró por completo. Caminó hacia el centro de la sala, donde el piano de cola estaba volcado, con las teclas destrozadas. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio, trozos de cerámica y pedazos de los muebles que Julia y sus amigas habían destruido. Todo esto, murmuró Ramiro, con la voz rota, todo esto era para nosotros, para nuestro futuro. Su mirada se detuvo en el cuadro rasgado en el suelo, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Julia intentó acercarse a él, pero Ramiro levantó la mano. No te acerques. Orla, que había estado grabando en silencio hasta ese momento, intentó apagar su teléfono, pero Ramiro fue más rápido. Con un movimiento rápido, le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo pedazos. ¿Te divertiste transmitiendo todo esto? ¿Te gustó arruinar la casa que iba a ser mi hogar? Eres tan culpable como ellas, gritó, y Orla se quedó paralizada, como una niña sorprendida haciendo una travesura. Nadie en la sala se atrevía a moverse. Podía ver el miedo en los rostros de todas. Esto no va a quedar así, continuó Ramiro, con una calma aterradora. Voy a hacer que paguen cada centavo, cada objeto destruido, y más aún, van a pagar por lo que le hicieron a mi hermana. En ese momento, supe que mi hermano no iba a dejar esto pasar. Había cruzado un límite, y ahora él iba a asegurarse de que todos lo pagaran. Julia intentó hablar, su rostro completamente pálido, como si finalmente hubiera comprendido el desastre que había causado. Ramiro, por favor, yo no sabía. Ella se presentó como si fuera tu amante. Me engañaron, empezó a decir, pero su voz sonaba hueca, desesperada. ¿Engañada? ¿Crees que puedes justificar lo que hiciste diciendo que te engañaron? Replicó Ramiro, con una frialdad que nunca le había escuchado antes. Silvia te dijo desde el principio quién era, pero decidiste no escuchar. Preferiste creer en tus celos y destruir todo a tu alrededor. Julia quedó muda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo, porque sabía que había perdido a Ramiro, perdido el respeto de todos los que la rodeaban, y perdido la posibilidad de ser parte de la familia que ella tanto ansiaba. Mientras tanto, yo observaba todo desde el suelo, aún con las manos temblorosas y el trofeo roto a mis pies. Podía sentir la adrenalina aún recorriendo mi cuerpo, mezclada con el alivio de ver a Ramiro poniéndose de mi lado, pero también con una tristeza profunda al ver el desastre en que se había convertido nuestro hogar. Era como si toda mi dedicación, cada pequeño detalle que había elegido para hacer de esta casa un lugar especial, hubiera sido arrancado de mí en cuestión de minutos. Orla, aún de pie, empezó a dar pasos hacia la puerta, claramente buscando una salida rápida. ¿Y tú a dónde crees que vas?, dijo Ramiro, bloqueando su camino. Te aseguro que esto no ha terminado para ti tampoco. Ella tragó saliva, sin atreverse a responder. El miedo era palpable en sus ojos, y supe que estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de sus acciones. Ramiro se dirigió hacia Orla y la tomó del brazo con fuerza, obligándola a mirar alrededor. ¿Ves todo esto? ¿Ves lo que transmitiste en vivo, Orla? Creíste que era un juego, que eran solo likes y regalos virtuales. Pues ahora vas a enfrentar las consecuencias en el mundo real, dijo con una voz baja y peligrosa. Todo lo que grabaste será usado como evidencia. Tú y tus amigas van a pagar cada centavo, y voy a asegurarme de que todos sepan lo que hicieron. Orla se soltó bruscamente, sus ojos llenos de lágrimas. No era mi intención. Julia me dijo que tú estabas engañando a tu novia. Yo solo. Empezó a justificarse, pero Ramiro la interrumpió con un gesto de la mano. ¿Justificarte? Tú expusiste la identidad de mi hermana en redes, incitaste al odio y participaste en la destrucción de todo esto. No hay excusas para lo que hiciste. En ese momento, Julia se desplomó en el sofá, derrotada. Era como si todo el aire hubiera salido de su cuerpo, como si finalmente comprendiera que había destruido algo irremediable. Yo solo quería proteger nuestra relación, Ramiro, murmuró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pensé que ella era una amenaza. Yo lo hice por nosotros. Pero Ramiro ni siquiera la miró. ¿Por nosotros?, repitió, con incredulidad. Destruiste nuestro hogar, insultaste a mi hermana, rompiste el último recuerdo que teníamos de nuestra madre. Esto nunca fue por nosotros, Julia. Fue solo por ti, por tus celos y tu ambición. La sala quedó en silencio, y pude sentir un peso aplastante en el aire. Sabía que, aunque estuviera dolida, esta era la justicia que tanto había esperado. Era el fin de Julia y su manipulación, y nada volvería
volvería a ser igual. Julia, aún sentada en el sofá, movió la cabeza como si estuviera en estado de shock. Ramiro, por favor, podemos resolver esto. Podemos arreglarlo todo. Estaba equivocada. No sabía, suplicó, con una voz débil y rota. Pero él ya no tenía paciencia. ¿Tú crees que esto se puede arreglar con disculpas, Julia? Respondió, con un tono frío y distante. Destruiste todo. Arruinaste el último recuerdo que teníamos de nuestra madre. Y lo hiciste por envidia y avaricia. Mientras Ramiro hablaba, pude ver lágrimas rodando por sus mejillas, algo que rara vez había visto en él. Me rompió el corazón, porque sabía que él estaba sufriendo tanto como yo. Ramiro, mi hermano fuerte, que siempre me había protegido, ahora estaba tan vulnerable como yo. Esto nunca fue amor, Julia. Solo fue una muestra de tu egoísmo. El silencio que siguió fue sofocante. Orla, aprovechando el momento de distracción, intentó salir de la sala nuevamente, pero me levanté, aún con el cuerpo dolorido, y me puse en su camino. No te vas a ningún lado, dije con firmeza, sintiendo una fuerza que no sabía que aún tenía. Las dos hicieron esto juntas. Tú alentaste la destrucción y además lo transmitiste todo para que el mundo lo viera, sin pensar en las consecuencias. Me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Orla me miró, con los ojos llenos de miedo, y por primera vez vi a alguien desesperado, no por perder seguidores o dinero, sino porque sabía que su reputación estaba destruida. Por favor, Silvia, susurró, como si yo fuera a tener piedad, pero no la tuve. Te mereces cada segundo de lo que está por venir, respondí, con la voz fría como el hielo. Ramiro se giró hacia Julia, y esta vez, su expresión era de pura decepción. Esta casa iba a ser el comienzo de nuestra vida juntos, Julia. Pasé meses planeando, eligiendo cada detalle, incluso el cuadro que pisoteaste. ¿Sabes cuánto significaba esto para mí?, preguntó, con la voz cada vez más baja, casi un susurro. Julia finalmente entendió la magnitud de sus acciones. Sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no dijo nada. Su silencio era ensordecedor, como si supiera que ya no quedaban más excusas, que no había nada más que decir. Siempre hablaste de querer una vida de lujo, de ser parte de una familia rica. Pues bien, ahora lograste exactamente lo contrario. Acabaste con cualquier posibilidad de ser parte de esta familia, declaró Ramiro, y la frialdad en su voz cortó como una navaja. Sentí una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Una parte de mí quería sentir lástima por Julia, pero otra parte sabía que se merecía todo lo que estaba pasando. ¿Qué vas a hacer ahora, Ramiro?, pregunté con la voz aún temblorosa. Él me miró, y por primera vez desde que todo comenzó, su expresión se suavizó al verme. Voy a llevar esto hasta el final, Silvia. Voy a demandar a Julia y a Orla por invasión, difamación y destrucción de propiedad. Van a pagar por todo, hasta el último centavo, dijo, con una determinación que nunca antes había visto en él. Sentí una ola de alivio y justicia, sabiendo que finalmente las cosas se estaban poniendo en su lugar. Las dos se quedaron en silencio, Julia mirando al suelo, y Orla pálida, dándose cuenta de que esta vez no había una salida fácil. Julia se quedó mirando el suelo, derrotada. Era como si toda la energía se hubiera drenado de su cuerpo. Ramiro, yo nunca quise que esto llegara tan lejos, murmuró, pero su voz ya no tenía la fuerza ni la arrogancia de antes. Era un susurro débil, casi inaudible. Silvia, yo lo siento, dijo, levantando la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. Pero sus disculpas no me conmovieron. Todo lo que veía era la imagen del trofeo roto en mis manos, los pedazos de mis recuerdos y mi conexión con mi madre esparcidos por el suelo. No tienes idea del daño que causaste, Julia. Esto no es algo que puedas arreglar con un simple «lo siento». Destruiste el único recuerdo que me quedaba de mis padres, y lo hiciste con odio, respondí, mi voz firme y sin vacilar. Por primera vez, sentí que mi dolor se estaba transformando en fuerza. Ramiro asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo conmigo. Esto no termina aquí. Les prometo que van a pagar cada centavo, y lo van a pagar con creces, dijo, mirando directamente a Julia y Orla. Las dos mujeres intercambiaron miradas de pánico, dándose cuenta de que no había escapatoria. Orla intentó decir algo, una última defensa desesperada. Podemos solucionarlo. Por favor, no arruinen nuestras vidas. Fue un malentendido, suplicó. Pero Ramiro se rió, una risa seca y amarga. ¿Arruinar sus vidas? Ustedes arruinaron todo aquí hoy. Esto era nuestro hogar, nuestro futuro, y ustedes lo destruyeron por celos y avaricia. Ahora enfrenten las consecuencias. Sentí una oleada de satisfacción al escuchar eso. Por fin, íbamos a hacer justicia. Ramiro tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Su voz firme, dando instrucciones precisas para que la policía y los abogados llegaran lo más rápido posible. Julia y Orla se pusieron aún más pálidas, dándose cuenta de que esto no era una amenaza vacía. ¿De verdad estás llamando a la policía?, preguntó Julia, casi en un susurro,
como si aún no creyera lo que estaba ocurriendo. Ramiro ni siquiera la miró mientras hablaba. Sí, y tendrán suerte si salen de esto solo con una acusación de allanamiento y daños a la propiedad, respondió. Me sentía agotada, pero una sensación de alivio comenzó a recorrer mi cuerpo. Finalmente, todo el dolor, toda la humillación que sufrí, estaba siendo enfrentada. Podía ver que ellas empezaban a entender que la vida de lujo que tanto valoraban estaba a punto de derrumbarse. Cuando llegaron los policías, sentí una oleada de emoción apoderarse de mí. Era el final de la noche más traumática de mi vida y, al mismo tiempo, el comienzo de una especie de justicia que nunca pensé que vería. Julia intentó argumentar, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo estaba protegiendo su relación, pero los policías ya habían visto el video de la transmisión en vivo. Ustedes mismas proporcionaron todas las pruebas, dijo uno de los oficiales, negando con la cabeza. Orla estaba en estado de shock, aún intentando explicarse, pero sabía que lo había perdido todo. Ramiro se quedó a mi lado, tomando mi mano, y me miró con una expresión de alivio y tristeza. Vamos a reconstruir todo esto, Silvia, me dijo, apretando mi mano. Y esto será un nuevo comienzo para nosotros, sin ellas. Solo asentí, sintiendo que, finalmente, la tormenta había pasado.